Es el lago de una señora, aquí se los presento. Hola y bienvenidos una vez más, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a estar haciendo un caso, el caso de Jacqueline Velasco ocurrido en Colombia. Lo había empezado hace unos meses cuando me lo pidieron y dejé de hacerlo porque vi que había un programa que estaba bastante completo. Y hoy decidí terminarlo y decidí traérselos porque me parecía que había cosas que había y se le podían agregar. Así que acá se los traigo, espero que les sea de interés. Es un caso bastante triste y que nos puede quizás dejar alguna enseñanza. Jacqueline Velázquez Martínez nació el 20 de octubre del 2001, hija de Floralba Martínez y Didier Velasco. Tenía una hermana, hija del matrimonio anterior de su papá. Vivían en la ciudad de Mercaderes de Cauca, donde ella nació y vivió hasta los 10 años. Sus papás la describen como una niña humilde, sencilla, muy querida, educada y noble. En el 2011 sus padres se deciden ir a vivir a Cali. Vivirían un tiempo en casa de tía de Floralba, donde Floralba también podría trabajar en el negocio que esta mujer, Gloria, tenía. Eso los tenía bastante contentos. Luego ellos se trasladan a otra vivienda y dejan de vivir en casa de su tía. Anotan a Jacqueline en la escuela, donde se adaptó enseguida a sus nuevos compañeros, pero siempre seguía extrañando su lugar de origen, extrañaba mucho a su abuelo y extrañaba a sus amigos. Esto hizo que sus papás le prometieran que en diciembre del 2012, cuando ella se graduara, volverían a su pueblo de origen. Volvería a ver a sus amigos. Esto la tenía muy emocionada, sobre todo tenía mucha emoción con la idea de graduarse. Y también sus maestros coinciden en que todo esto es así. Su maestra la describen como una niña muy inocente, que no estaba como las compañeritas pensando quizás en los noviecitos y nada. A pesar de tener el cuerpo desarrollado, ella seguía siendo una nena. El 7 de diciembre del 2012, el día comenzó con absoluta normalidad. Ellos se levantan a la mañana, desayunan y su papá la lleva a la escuela. No la dejaban ir sola a ningún lado, siempre la llevaban y la traían. Le habían comprado una bicicleta y tenían miedo que algo le pasara. Su padre la va a buscar a la escuela al mediodía, llegan a su casa, almuerzan, todo absolutamente normal. Su madre se retira porque tenía que ir a trabajar y volvería cerca de las 16 horas. Y se va a su cuarto. Jacqueline se recuesta un rato. Su padre queda en casa mirando televisión, algo que dejó tranquila a su mamá. Jacqueline se despierta cerca de las 3 de la tarde, le dice a su papá si podía salir a hacer un llamado. Llamaría a su hermana. Cuando su mamá regresa a las 16 horas, le pregunta a su padre dónde está Jacqueline y él le dijo no volvió. Él estaba mirando televisión en ese momento. Le comentó que había salido a hablar a su hermana, pero que no había vuelto. Algo a su mamá le dijo que estaba muy mal, comenzó a buscarla por todos lados, preguntando a los vecinos. Su padre la acompañaba, preguntándole a todo el mundo que podían haber visto a la nena. En el lugar o en la zona se conocían bastante. Floralba va directamente donde trabaja, donde vive su tía Gladys, y le pregunta si la niña pasó por ahí, y la negativa le hizo sentir mucho más nervios aún. Recorrieron todos los lugares que podían imaginarse, se fueron a hacer la denuncia, le dijeron que no se la podían tomar, que tenía que esperar 72 horas. Y le dijeron que habían pasado simplemente 2, que la niña volvería, que seguramente estaría con algún noviecito. Viendo esta negativa, Floralba y su marido siguen buscándola por todos lados, la buscaron durante toda la noche. Comenzaron a preocuparse muchísimo ya que Jacqueline no solía estar sola en la calle, y menos al oscurecer. Cada persona a la que le preguntaban y le respondían que no la habían visto hacía que aumentaran sus nervios y angustia. Didier, para consultarle, también llama a Oscar, el marido o la pareja de Gladys, la tía de Floralba. Le pregunta si la vio, él le dice que no sabe nada de ella, que él está lejos haciendo un reparto. Al otro día vuelve a la comisaría, le toman la denuncia, comienzan a hacer la búsqueda. La policía lo que pensaba primero era que ella se había ido con algún noviecito. Dice que revisaron su computadora y habían encontrado fotos de hechas con una webcam, lo que sugería que quizás ella estaba con algún novio. Y que por eso se tomaba estas fotos y que quizás chateaba con alguien o alguien se las enviaba. Y como les dije, quienes la conocían, esto lo negaban rotundamente debido a que ella no estaba pensando en noviecitos a esa edad o al menos en ese momento. Comienza a hacerse difusión en los medios donde se busca a Jacqueline, comienzan a hacerse marchas pidiendo su aparición, pero hasta el momento no había ningún tipo de resultados.
Unos días después, las autoridades dicen que están siguiendo unas líneas de investigación que podrían llegar a dar con el paradero de Jacqueline. En una de las tantas marchas que hicieron, la hermana de Flor, tía de Jacqueline, pide a los medios que por favor devuelvan a la niña, que tengan piedad de que su hermana tuvo una parálisis facial, que tiene problemas de salud, que tiene problemas del corazón y que realmente la extraña muchísimo. Y obviamente Flor estaba sumergida en el dolor que solamente pueden saber lo que se siente las personas que están pasando por esto. Habían pasado 2 meses, se acercaban las fiestas, se acercaba la graduación que tenía que tener Jacqueline. Sus papás lo único que pedían era que volviera. Ellos descartaron en todo momento que ella se haya ido por su propia voluntad. Levantarse, saber que no está la niña ahí y pensar qué fue lo que pasó con nosotros, o sea, eso es muy duro, muy duro. Unos meses después, las autoridades siguiendo unas pistas, aparece un testigo que dice haber visto a Jacqueline subir a una camioneta gris de último modelo, pero que no reconocía al conductor. Luego también aparece otro hombre que dijo que ver a la niña hablando con Oscar, la pareja de la tía de Floralba, la tía abuela de Jacqueline. Dijo que la vio ese día hablando con la niña y que la niña se encontraba ahí en la puerta. Él sí conocía a Oscar Eduardo Cavadini. Encontraron las cámaras de vigilancia que registraban el lugar donde habían dicho que habían visto a Jacqueline. Ahí se puede ver con claridad a este hombre, a este sujeto Oscar, hablando con la niña, señalándole una dirección o apuntándole hacia una esquina, que es donde después el otro testigo ve subir a Jacqueline a su camioneta. Cuando esta persona es interrogado, niega absolutamente todo. Él dice que él no la vio, hasta que vio el resultado de las cámaras y tuvo que aceptar que la había visto. Dijo que habían estado haciendo un reparto por la zona, pero que luego la dejó cerca de su casa. Ahí ya nos damos cuenta que le había mentido al padre, diciéndole que él había estado en otro lado, que estaba lejos de la zona. Dijo que se fue a casa de un amigo. La coartada de este amigo lo favoreció, por lo que se dejó de investigarlo, ya que había dicho que había estado con él. Pero con el tiempo, este hombre se retractó. Confesó a las autoridades que él no había estado durante la tarde en el momento en que desapareció Jacqueline con él, sino que había ido de noche o más tarde, y que le había dicho que quería lavar su camioneta porque estaba muy sucia. Le llamó la atención que tuviera esa camioneta y que además dijera que estaba tan embarrada y tan apresurado por querer lavarla. Con las antenas de los celulares pudieron demostrar que él no había estado en los lugares que había dicho, que no había estado en los horarios que había dicho que estaba con su amigo. También pudieron demostrar que las cámaras de vigilancia del lugar donde él dice haber dejado a Jacqueline no marcaron en ningún momento que él haya estado por ahí. Por lo que juntando todas estas pruebas pudieron demostrar que este hombre tenía total responsabilidad con la desaparición de Jacqueline. Sumado a esto también que en la camioneta habían encontrado cabellos de ella en el asiento. Pero él seguía negando absolutamente todo sin decir qué había hecho con ella. Siguieron buscando a Jacqueline por todos lados. Se creía que este hombre andaba en cosas extrañas, tenía antecedentes criminales, había salido hace 6 meses de prisión. Cuenta Flor que su tía la obligaba a Jacqueline a decir que él era el tío y simplemente era su pareja. No se sabe o en ningún lado salió de cuánto tiempo hacía que estaban juntos. Pero este hombre había salido de prisión hace 6 meses. Floralba comenzó a sospechar de que este hombre podía haber vendido a Jacqueline a alguien, debido a que en un momento para el otro, unos meses antes, había aparecido con esa camioneta último modelo y de alta gama, lo que le llamó poderosamente la atención en qué estaría este hombre. Por lo que la hipótesis más altas que se tenían era que ella podía haber sido vendida. Uno de los lugares que se pensó que podía llegar a estar era en Ecuador. Durante meses esta fue la hipótesis principal y las investigaciones se seguían enfocando en que ella podía haber estado, como les dije, en otro país, principalmente en Ecuador. Sobre todo porque les había llegado la pista o el dato de que la habían entregado en contra de su voluntad hacia sucumbíos en Ecuador. Como suele suceder en estos casos, siempre está el aprovechado, el que quiere sacar ventaja de la situación. Les decían que si le hacían recargas, ellos le iban a dar datos. Muchos de los llamados que recibían o los datos que le daban donde Jacqueline podía encontrarse en tal lugar eran directamente falsos, ni siquiera la habían visto. Mientras tanto, el acusado seguía sin declarar y sin decir dónde estaba Jacqueline. La familia estaba pensando que estas postergaciones de la audiencia que estaban haciendo, lo único que hacían era ganar tiempo para este hombre. Se dificulta mucho. Las audiencias se hacen programan para cada mes, pero últimamente la defensa
de él pone trabas, que se enfermó, a veces llega tarde, pero pues es el caso de mi hija. Yo quiero ver con mis propios ojos y escuchar con mis propios oídos que se ha ajustado. A un año de la desaparición de Jacqueline, este hombre seguía en silencio. Se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para aquel que pueda aportar algún tipo de datos, y mientras tanto seguían esperando la audiencia. El 19 de septiembre se realiza la audiencia de formalización de acusación. En esta audiencia se puede ver a la pareja de este hombre, de este sujeto, a la tía de Floralba, defendiéndolo y golpeando a la cámara, como protegiendo que no lo miren. Clara evidencia de que esta mujer seguía defendiéndolo al acusado y no a su sobrina. En abril del 2014 reciben un llamado donde les informan que habían encontrado un cuerpo que podría tener similares características con el de Jacqueline, que necesitaban que se acercaran para reconocer algunas prendas y para hacerse unos estudios. Los restos habían sido encontrados el 18 de septiembre del 2012 en la zona rural de Palmira, solo 11 días después de la desaparición de Jacqueline. Debido a un trabajo natural del clima, estaban en un estado de descomposición. Dice quienes las encontraron que habían podido determinar que eran de una niña, y más que nada por el tamaño y por la ropa y por su larga cabellera. Una vez más, la deficiencia en todos nuestros países sobre el cruce o el entrecruce de información. Luego un fiscal dijo que son tantos los casos de desaparecidos en Colombia y que el proceso lleva todo su tiempo, que primero se le hace en Palmira se le realizó un estudio básico, luego se lo llevaron a unos antropólogos forenses en Bogotá para que realizaran todo el estudio que tiene que ver con la edad, el sexo, etc. Y de ahí recién dice que después se avisa o se cruza la información con las personas desaparecidas para no dar falsas esperanzas a la familia. Todo esto le llevó más de 1 año y medio. Una semana después de haber recibido este llamado, en abril del 2014, se confirma que los restos pertenecían a Jacqueline. Pero también dijeron que por el estado de descomposición no podían saber cuál fue la causa de la muerte, pero que sí, por características que presentaba los huesos o los restos, que había sido de manera violenta, es decir, que había sido asesinada. Y suponen que falleció en el momento en que desapareció. Además, con el testimonio de su amigo, el que confesó, dijo que la camioneta estaba toda embarrada, que coincidía con el lugar donde la habían dejado. Y además la antena de su celular, del celular del acusado, marcaban o indicaban que había estado en esa zona ese día. Pidió justicia por su hija. Dijo que no puede creer que ya no esté, que estaba llena de sueños, que soñaba con salir en la tele y que ella no puede creer hoy que tenga que ser ella la que sale en la televisión. Y se pregunta por qué las autoridades se demoraron tanto, por qué fueron tan ineficientes y por qué la dejaron tanto tiempo con esta incertidumbre. En abril del 2016, recuerden que ella desapareció en septiembre del 2012, se realiza recién la audiencia para este acusado. Ya habían pasado 3 años de que habían encontrado a Jacqueline, 4 y algo más desde que había desaparecido. Se realizan las audiencias finales, por fin. La madre seguía pensando que querían beneficiarlo debido al tiempo que ya había pasado y todavía seguía sin una condena. Pero esto se volvió a dilatar por algún motivo. Este hombre recibió recién su condena en enero del 2017. Enero del 2017 y Jacqueline desapareció en septiembre del 2012. Casi 3 años después de que apareció su cuerpo, este hombre es condenado a 43 años por desaparición forzada. En realidad son 50 meses, 42 años y 6 meses. Y se acelera el proceso para juzgarlo también por homicidio. Es otra de las causas que falta. Pero hasta el día de hoy no he encontrado ninguna información sobre que haya sido acusado por esto. Y debido al tiempo que se tardaron en el juicio anterior, claramente puede que pasen muchos años hasta que sea acusado por esto. Igualmente, y espero, no salga por muchísimos años. Y hasta acá la información que pude conseguir. En un momento Floralba dice que no puede creer que haya sido alguien de la familia o un allegado que le haya hecho esto a su hija, que nunca se lo va a perdonar. Pues uno no, siendo un allegado a la familia, pues hasta que uno no le pasa, uno siempre, uno no piensa que esos seres que están allá alrededor de uno le puedan hacer tanto daño.
Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces estas cosas pasan en el ámbito familiar. Pero tenemos que tener mucho cuidado en quién hacemos que nuestros hijos confíen. Enseñemos a nuestros hijos en quiénes pueden confiar, por lo menos para reducir el número de las cosas que están pasando. Bueno, y hasta acá el caso de hoy. Como les dije, me lo habían pedido ustedes, lo había empezado, pero ya había un programa bastante completo y decidí postergarlo, lo tengo hace bastante tiempo, pero igualmente lo tenía y se los traje. Espero que les haya sido de interés y como les digo siempre, cuiden mucho a los suyos, cuídense ustedes también. Desde acá les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Es el lago de una señora, aquí se los presento.